Bienvenidos, estamos tratando el tema de cómo el hombre llegó a pensar. Esta es la quinta parte de una serie de 5 programas en los cuales hemos detallado el proceso largo y complejo a través del cual el hombre llegó a pensar. Si usted no vio los anteriores programas, vamos a hacer un pequeño resumen. Debemos recordar que ante todo el hombre es una unidad biológica y social, es decir, en nosotros influye lo biológico, nuestros genes, pero también influye lo social, o sea, la sociedad, el lugar donde vivimos, el lugar donde crecemos y nos desarrollamos. Somos nosotros, los seres humanos, una mezcla de ambas influencias. Estamos influenciados en parte por los genes de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, nuestra familia. Por eso tenemos una talla, una estatura, una manera de hablar, un color de piel determinado. Pero estamos influidos por mayor medida, a medida que crecemos, por la sociedad. Entonces habíamos hablado en anteriores programas que es la sociedad, o sea, vivir en grupo, uno de los factores muy importantes para que el hombre aprenda a pensar. Un segundo factor era la producción. El hombre, para poder cazar, para poder alimentarse, cuando era un hombre primitivo, tuvo que fabricar herramientas, primero de piedra y luego de metal. Fue la producción de herramientas que servían para la caza y que servían para satisfacer su necesidad de hambre, ya que la cacería tenía como objetivo comer, no se cazaba por placer, se cazaba por necesidad de alimento. Bien, la producción de herramientas fue otro de los factores que influyó en el proceso de que el hombre pudiera pensar. Vamos a la pizarra virtual para comprender mejor este tema. Bien, entonces hay un papel importante entre el trabajo y el pensamiento, entre el trabajo que el hombre realiza con sus manos y la conciencia. Fueron Karl Marx y Friedrich Engels, dos filósofos alemanes, los primeros en descubrir las leyes de cómo el hombre llega a pensar en una sociedad. El proceso de cómo aparece el hombre y de cómo aparece el pensamiento del hombre está en una obra que yo invito a leer a todos ustedes. No tiene muchas páginas, 30 o 40 páginas, y la obra se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. La obra fue escrita en 1876. Muchos descubrimientos científicos ha habido desde esta época, Han pasado más de 130 años. No obstante, lo principal de esta obra sigue vigente. Bien, hablamos un poco de esta obra para complementar más el origen del pensamiento del hombre. Para producir herramientas se necesitaba herramientas para hacer otras herramientas. Se necesitaba herramientas de piedra para hacer lanzas, por ejemplo. Y a medida que el hombre iba evolucionando, hacía herramientas cada vez más complejas y herramientas cada vez más complicadas. A medida que las herramientas eran más complicadas, también las relaciones sociales se hacían más complicadas. Todos estos cambios favorecieron el desarrollo del sistema nervioso central, es decir, los cambios en la sociedad primitiva fueron para bien del hombre, porque aumentó el tamaño de su cerebro, aumentó su capacidad craneana. Bien, la selección natural aún funcionaba. ¿La selección natural qué es? Es una teoría, la selección natural, que implica que los seres menos favorecidos mueren y los seres con mejores genes que afrontan mejor los desafíos de la vida sobreviven. Así de fácil y así de cruel. Bien, gracias a la selección natural de la que yo les estoy hablando, podían sobrevivir y desarrollarse solo los mejores grupos humanos. Los hombres vivían en grupos. Aquellos grupos que fabricaban herramientas, fabricaban buenas herramientas, podían hacer grandes cacerías y se alimentaban, y ese grupo sobrevivía. Pero si había una tribu primitiva que no fabricaba herramientas, o sus herramientas eran de baja calidad, entonces la cacería iba a ser pésima, esa tribu no iba a comer y esos hombres se iban a extinguir. Muy bien, eso es la selección natural que está unida a la producción de herramientas. Para comprender mejor el pensamiento del hombre, tenemos que estudiar el pensamiento de los animales. Así que volvamos nuevamente al tema del pensamiento de los animales.
En la imagen vemos a un científico ruso que se llama Iván Pavlov. Iván Pavlov fue famoso porque él hizo experimentos sobre la conducta y el comportamiento de los perros. Y luego, gracias a estos estudios, Iván Pavlov pudo conocer mejor el comportamiento de los seres humanos. Bien, para Iván Pavlov, todos los objetos que están en el mundo exterior son estímulos. Si un objeto, ¿sí?, emite un color y entra por mis ojos, es un estímulo. Si un objeto emite un sonido y la información entra por mis oídos, es un estímulo. Si como algo sabroso y la información entra por el sentido del gusto, eso es un estímulo. Y cuando esa información llega al cerebro, los estímulos se convierten en señales. A ver, pongamos un ejemplo para comprender mejor esto. Bien, aquí tenemos una imagen de un perro. En primer lugar, al perro se le enseña comida y el perro siente hambre. Luego al perro se le enseña una campana y el perro escucha la campana y no siente nada. Bien, continuemos. Luego Iván Pavlov agarraba a los perros y al mismo tiempo le ponía la comida y le ponía la campana. Entonces cada vez que el perro veía la comida, sentía hambre. Y al mismo tiempo, cada vez que escuchaba la campana, el perro ya se imaginaba que cuando sonaba la campana, iba a haber comida. Iván Pavlov, al momento que le daba la comida, sonaba la campana. Sonaba la campana y le daba su comida al perro. Sonaba una campana y le daba al perro la comida. Como resultado, ¿qué pasó? Que cada vez que sonaba la campana, el perro sentía hambre. El perro había asociado el sonido de la campana a comida. El perro cada vez que escuchaba la campana se alegraba porque sabía que iba a recibir comida. Bien, el resumen, en la primera imagen vemos que el perro ve el hueso y siente hambre. El perro escucha la campana y no siente nada al principio. Luego se toca la campana y le damos el hueso al perro. Y finalmente, en la última imagen vemos que cada vez que el perro escucha la campana, no hace falta que le demos comida, que le demos un hueso. El perro, simplemente al escuchar la campana, sentirá hambre y el perro estará contento porque la campana ya no es un sonido cualquiera. La campana, para ese perro, significa comida. El fuego, si se aplica directamente sobre el cuerpo, nos quema. Obviamente si le metemos si le metemos fuego a un perro, el perro pues rápidamente se va a correr porque le vamos a quemar el pelo. Pero nosotros podemos amaestrar al animal o lo podemos condicionar, que es lo mismo. Por ejemplo, el fuego produce humo, ¿no es cierto? Y nosotros podemos detectar que hay fuego desde lejos porque vemos el humo o podemos oler el humo. Bien, si a un perro, por ejemplo, le agarramos al perro y le quemamos con fuego, el perro le va a agarrar miedo al fuego. O sea, al perro lo vamos a traumar. Cada vez que el perro vea fuego, se va a asustar. Cada vez que el perro vea humo de fuego o que el perro huela el humo, el perro se va a acordar que el fuego le quema y el perro va a temblar de miedo, se va a ir corriendo. Pero ¿qué pasaría si nosotros cocinamos con leña y cada vez que cocinamos, nosotros comemos y luego le damos su comida al perro? Entonces, el perro, cada vez que ve el fuego, no va a sentir temor. El perro, cada vez que ve el fuego, va a sentir alegría, porque sabe que sus amos van a comer y él también va a comer. Entonces, el fuego puede significar algo bueno para el animal o algo malo para el animal. Bien, en este caso el fuego es una señal. Perfecto. El fuego es un estímulo o una señal. Y este estímulo del fuego crea una respuesta o una reacción en el animal. El perro, la respuesta puede ser que se vaya corriendo, salga huyendo despavorido, o si no el perro se acerca y se alegra porque el fuego significa alimento. Bien, de esta manera, cada perro, cada animal tiene sus propios estímulos, ¿no? Su propio condicionamiento. Cada animal forma su conducta. Si usted tiene un cachorro, usted lo puede entrenar, si lo acaricia todo el tiempo y lo mima,
ese perro va a ser un perro engreído cuando crezca. Pero si al perro usted le mete palo, le mete golpe, le enseña a pelear, ese perro cuando crezca va a ser un perro agresivo. Nosotros podemos modificar el comportamiento de un animal. Muy bien, en la vida de los hombres primitivos también se iban acumulando experiencias y esas experiencias iban moldeando el comportamiento de los hombres. Bien, cuando los hombres tuvieron muchas experiencias, muchos comportamientos, como por ejemplo fabricar herramientas, fabricar lanzas, fabricar hachas, ¿sí? Fabricar cuchillos. El ser humano aprendió a cazar venados, aprendió a cazar mamuts, y el hombre aprendió a cortar, cómo sacarle a un venado su piel, aprendió cómo sacar la carne del venado, cómo cocinar la carne del venado. Bien, todos los comportamientos que el hombre iba aprendiendo eran ya muchos, bastantes conocimientos tenía el hombre. Y el hombre tuvo necesidad de sus conocimientos transferirlos a otras personas. O sea, el conocimiento del padre tenía que pasar al hijo, tenía que pasar a los nietos y así sucesivamente. O en todo caso, el comportamiento debía pasar a los otros miembros de la tribu. Bien, para poder comunicarse, el hombre también tuvo que emplear señales o signos. Las señales que el hombre utiliza para comunicarse deben tener estas características. 1. Las señales deben servir para comunicar procesos de producción, o sea, cómo hacer herramientas, cómo cazar animales, cómo cocinar animales, etc. Número 2. Las señales para poder comunicarse las deben entender en toda una tribu. O sea, el padre debe hacerle entender a su hijo, pero también debe hacerle entender a sus hermanos, tíos, primos, vecinos. Toda la tribu debe entender las mismas señales. Tercero, las señales también deben de plasmarse de una forma material. ¿Qué significa esto? Para decir piedra, el hombre antes agarraba una piedra y le enseñaba a su hijo. Por lo tanto, una piedra significaba piedra. En las señales había que emplear otro símbolo para la piedra. Podía ser el dibujo de una piedra, ¿sí? O un grito, una palabra que significara piedra. Bien, y como la señal o las señales son medios de comunicación, estas señales las deberían de repetir todos los miembros de la tribu. En conclusión, estamos hablando de que el hombre, para transmitir sus conocimientos a los demás, tuvo que inventar el lenguaje. El lenguaje es un conjunto de signos que utilizamos los seres humanos para comunicarlos con los demás, para enseñarles las cosas que ya sabemos, para transmitirles nuestra experiencia. Muy bien, el hombre entonces había descubierto la palabra y el lenguaje. Y esto se debió a la necesidad de transmitir conocimientos. Entonces el hombre de taquito descubrió dos cosas. 1, descubrió el lenguaje y número 2, descubrió la educación. Antes no existían maestros, los padres educaban a los hijos al crecer educaban a sus hijos y así sucesivamente. Las cosas se hacían por medios orales, porque todavía no existía la escritura, todo era por medio oral. Muy bien, el hombre entonces descubrió la comunicación y la educación. Para nosotros que vivimos en el siglo XXI, que estamos en el año 2008, hablar, comunicarnos es algo común y corriente. Es más, todo el tiempo estamos hablando y ni siquiera nos damos cuenta de cómo hablamos, de por qué hablamos. Pero el problema de por qué hablamos es muy complejo. Bien, vamos a lanzar dos preguntas para ustedes televidentes. ¿Por qué los hombres crearon el lenguaje? Bien, si se ha comprendido la primera parte de esta ponencia, yo creo que debe estar clara la respuesta. La segunda pregunta, ¿para qué necesitan el lenguaje los hombres? ¿Para qué los seres humanos necesitamos el lenguaje? A lo mejor no necesitamos lenguaje. Muy bien. Si usted dijo que necesitamos el lenguaje para satisfacer necesidades, para comunicarnos con otras personas y con las nuevas generaciones y para transmitirle conocimientos, usted ya está muy cerca de descubrir el secreto de por qué los hombres piensan. ¿Se acuerdan que les conté un cuento sobre las niñas lobo? Estas niñas habían crecido de un padre y de una madre, pero fueron abandonadas en la selva y fueron amamantadas por lobos.
Las niñas vivieron hasta los 8, 10, 11 años con los lobos y no desarrollaron el lenguaje, o sea, no aprendieron a hablar. ¿Por qué? Porque faltaba una cosa, la necesidad social. Un niño en nuestra casa aprende a hablar. ¿Por qué? Porque escucha hablar al padre, a la madre, a los hermanos, a los primos, sale a la calle y el mundo habla, prende la radio y están hablando. Ven un programa de televisión y todo el mundo habla. Por lo tanto, un niño que crece entre seres humanos aprende a hablar. Pero las niñas que crecieron entre lobos no tenían la necesidad de hablar. No escucharon nunca a nadie hablar y no podían hablar. En un principio, las palabras que el hombre utilizó eran pocas. Las primeras palabras serían tal vez hambre, sed, ¿no? Cazar, matar animales, fabricar herramientas. ¿No? Deducimos. Es imposible conocer las primeras palabras, pero por deducción podemos inferir que estas fueron las primeras palabras que utilizaban los seres humanos. Por ejemplo, para ir de caza, ellos no decían, por ejemplo, vengan acá amigos, amigas, vamos a hacer una cacería, mañana a las 6 de la mañana todos salimos a cazar animales. No se comunicaban así. Simplemente emitían gritos. Por ejemplo, ¡ah! Ese era un grito y significaba vamos todos de cacería y todo el mundo entendía la señal. Bien, en esa sola palabra, o mejor dicho, en un grito ya se comunicaba que había hambre, que había que conseguir alimento y que al otro día había que ir de cacería. Las primeras palabras fueron copiadas de la naturaleza. Sonido de los pájaros, rugidos de los animales. Y ahí poco a poco se desarrollaron las lenguas y los idiomas. En cada lugar del mundo, cada pueblo ha creado su propia lengua y su propio idioma. Bien, pero esto fue un proceso largo y complicado que duró, muchos millones de años. Bien, les decíamos entonces que el lenguaje nació por una necesidad social. En el medio social que vivimos, en ese medio social nosotros aprendemos el lenguaje. Un niño un niño en China aprende a hablar chino porque escucha chino. Un niño que nace y crece en Alemania aprende alemán porque todo el mundo habla alemán. Nosotros hablamos español porque vivimos en Perú y es la lengua que se habla mayoritariamente. Y por contagio social, por contacto con el medio social, hablamos el idioma español. Bien, ¿por qué les hablo tanto del medio? Porque voy a traerles un ejemplo para que ustedes vean por qué es tan importante el medio social. Hay un caso que ocurre muy a menudo aquí en el Perú, no solo en el Perú, en la mayoría de países. En nuestros colegios, los jóvenes van a estudiar y hay un curso que es idioma extranjero, ¿no? Puede ser italiano, francés, por lo general en la mayor parte de las escuelas públicas es un curso llevar el idioma inglés. Entonces, por lo menos, durante 5 años, todos los jóvenes que pasan por la secundaria tienen que estudiar el inglés. Pero, ¿qué sucede? Pasan los 3, 4, 5 años, terminan la secundaria y supuestamente los jóvenes han estudiado 5 años de inglés. Pero cuando terminan sus estudios, no pueden hablar en inglés. No se pueden comunicar en inglés. No pueden leer una revista en inglés, menos pueden hablar con un extranjero, ¿no? O sea, no pueden hablar en inglés, no pueden ni sostener una conversación. ¿Por qué? No les echamos la culpa a los estudiantes. Ojo, nosotros somos conscientes de que los estudiantes estudian el inglés, aprueban los exámenes, han sacado una nota aprobatoria, ¿no? Y han aprobado, han terminado. Pero el problema no está en que el estudiante sea flojo. La causa principal para que los estudiantes, después de 5 años de estudiar inglés, no sepan nada de inglés, radica en el medio social. En el medio social en que vivimos nosotros los peruanos, se habla español todo el tiempo. Por lo tanto, se aprende inglés, pero como no tenemos cómo practicarlo en el medio que nos rodea, lo olvidamos rápidamente. Muy bien. ¿Y qué ocurre si vivimos en un medio donde nadie habla? Como las niñas lobo de la historia que les conté, ¿no? Crecieron entre lobos, entre tigres, entre orangutanes. Bueno, las niñas no aprendieron a hablar. Eso es lo que sucedería si hay un medio donde nadie habla. El hombre sería mudo.
Se ha comprobado que la mayoría de niños que tienen mudez, o sea, los niños que, bueno, son mudos, se debe a que tienen defectos en los oídos. Por lo general, un niño mudo también tiene defectos en los oídos, es sordo-mudo. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre el oído y el habla. Lo que hablamos y lo que escuchamos está sumamente ligado. Si no escuchamos, difícilmente vamos a hablar. Si no podemos hablar, también el órgano del oído se altera. Los otorrinolaringólogos, por ejemplo, ven lo que es nariz, garganta y oídos. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados. Bien, imaginemos ahora el mundo en que vivían los hombres primitivos, los australopithecus o los pitecantropos o pitecántropos. Muy bien, todos eran mudos porque el hombre recién estaba aprendiendo a hablar. Por lo tanto, nadie hablaba. Significa eso, que cada nueva palabra que los seres humanos descubrían, ¿sí? Cada nueva palabra que los seres humanos empleaban era una gran conquista, ¿sí? Y poco a poco aprendían más palabras y bueno, y gracias a ellos nosotros tenemos el don de hablar. Muy bien, como decíamos, a medida que el lenguaje se hacía más complicado, la vida en sociedad también se hacía más complicada. Muy bien, ya hemos hablado del origen del lenguaje. Ahora vamos a hablar del origen de otro elemento, la siguiente. Muy bien, hasta ahora hemos hablado del origen del fuego. El origen del fuego también fue otro descubrimiento importantísimo, junto con el trabajo de fabricar herramientas, junto con el lenguaje. El descubrimiento del fuego fue un factor importante en la evolución de nosotros los seres humanos. Cuando el hombre descubrió el fuego, se dio la división del trabajo. O sea, en la tribu había dos grupos. Un grupo se quedaba a cuidar el fuego para que no se apagara y también se quedaban a hacer herramientas de piedra. Otro grupo se iba de cacería, eran los cazadores. Agarraban los cuchillos, las lanzas, se iban a cazar, traían los animales. Entonces se dividió el trabajo. Antes no, antes todas las personas hacían todos los trabajos. Cuando el hombre descubre el fuego, un grupo se queda en casa a hacer herramientas y otro grupo sale fuera de casa a cazar animales. Muy bien, y ambos se beneficiaban. Los cazadores se beneficiaban porque mientras iban a cazar, no cuidaban la casa, pero al regresar estaban seguros de encontrar casa, una casa bien cuidada, una casa limpia, encontrar fuego y encontrar herramientas. Y los que fabricaban herramientas también se beneficiaban. Ellos no salían a cazar, pero se quedaban haciendo herramientas. A cambio de ello, los cazadores les daban de comer. Entonces, las tribus poco a poco iban creciendo y las relaciones se hacían más complicadas. Y todo esto fue posible porque existía el lenguaje. Con el lenguaje se comunicaban y decían, nosotros nos quedamos, ustedes se van. Bien, y el hombre, como iba evolucionando, cada día iba haciendo mejores y mejores herramientas de piedra. Y el hombre aprendía más y más palabras. De 50 palabras pasó a dominar 100 palabras, luego 250 palabras, 500 palabras, 1000 palabras. Y el hombre, mientras más palabras aprendía, más inteligente se hacía. Así llegó el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal ya no era un hombre primitivo, era un hombre moderno, casi muy parecido a nosotros. Muy bien, ya no era un hombre mono ni un australopiteco. Muy bien. El hombre de Neandertal descubrió nuevas maneras de trabajar con las piedras. Él fabricó muchas herramientas de piedra y también de hueso. Muy bien. ¿Y por qué es importante hablar del hombre de Neandertal? Porque aquí ocurrió algo importantísimo. Una herramienta de piedra se puede hacer en un día, ¿no? Usted agarra dos piedras, como explicamos en el programa anterior, le da unos cuantos golpes y listo, ya tiene el cuchillo de piedra, por ejemplo. Usted lo puede hacer esto en una mañana o en un día. Muy bien, pero si usted quiere, lo puede hacer en 3 días. Si tiene tiempo, ¿no? Un día
El lunes hace una parte, el día martes continúa con la segunda parte y el día miércoles la tercera parte.